Un nuevo bombardeo aéreo israelí contra una escuela en Ciudad de Gaza dejó más de 100 muertos. Israel afirma que combatientes de Hamas estaban operando en el lugar. El complejo escolar albergaba familias palestinas desplazadas. Según el portavoz de Defensa Palestina, entre los fallecidos hay 11 niños y 6 mujeres. Alrededor de 76.000 personas han sido evacuadas de las zonas fronterizas con Ucrania en la región rusa de Kursk luego de la incursión ucraniana que empezó el martes. Volodymyr Zelensky reconoció la operación y afirmó que la intención ahora es trasladar la guerra al territorio ruso. Y la aerolínea brasileña Boepaz confirmó que el número total de víctimas fatales tras el accidente aéreo en Sao Paulo es de 62 personas. De acuerdo con los bomberos, hasta la mañana de este sábado habían sido retirados 21 cuerpos de las víctimas de entre los escombros y conducidos hasta el Instituto de Medicina Legal en Sao Paulo. ¿Qué tal? Bienvenidos a la actualización de las noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de la Fiori. Al menos 100 muertos dejó un nuevo bombardeo israelí en Ciudad de Gaza, como lo anunciamos en titulares, sobre una escuela que era usada por refugiados palestinos y que, según el ejército de Israel, también albergaba miembros del grupo islamista palestino Hamas. Un ataque que ha despertado la condena internacional y que nuevamente hace temblar los esfuerzos por una tregua al conflicto. Para entender esta noticia y profundizar en ella, estamos con Daniel Crespo, experto en Medio Oriente y también académico. Daniel, gracias por estar con nosotros analizando esta noticia. Francisco, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Daniel, me gustaría preguntarte para comenzar, ¿cuál crees tú que es el objetivo de Israel con este tipo de ataques, más allá de lo obvio? Bueno, yo creo que esto no puede sacarse del contexto de lo que sucedió previamente después de la muerte justamente del mayor personero de Hamas en la capital de Irán, en Teherán, ¿no? Y lo que implicó de forma inmediata fue justamente el nombramiento de Yahya Sinwar como máximo personero de Hamas. Sobre el paradero de Sinwar solo hay conjeturas, se sabe que está en Gaza y se ha transformado, si ya era un objetivo primordial, pues esto se incrementó justamente después de la muerte de Ismail Haniyeh la semana pasada. Se habla de que Sinwar podría encontrarse justamente en Han Yunis, ha habido ataques concentrados en esa zona, pero también se ha estado golpeando en los puntos, en algunos puntos. Hay que aclarar que este ataque a esta escuela no ha sido el único en estos días. Hubo ataques previos, pero no tan impactantes como el que tuvo lugar esta madrugada, para seguir debilitando a los cuadros de Hamas en otros puntos de la franja. Entonces, por un lado vemos el incremento de acciones que ya se iban llevando de manera continua previamente, golpes donde se considera que existen comandos militares más allá de la presencia de civiles. Lastimosamente es lo que sucedió, la tragedia del día de hoy, y por supuesto también cerrar más el cerco en torno a Sinwar. Esta semana Israel había anunciado que el 15 de agosto iban a enviar una nueva delegación para conversar de una posible tregua. Y eso, además, bueno, con lo del bombardeo reciente, viene después justo del asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. Esas negociaciones con lo que está ocurriendo ahora, ¿tienen todavía alguna posibilidad, crees tú, de pactar un acuerdo de cese al fuego? Bueno, los Estados Unidos ha incrementado su presión diplomática en ese sentido, pero es evidente que lo que sucedió esta madrugada no ayuda en ese sentido. Dado que, de hecho, dos de los países que están involucrados en esta mediación, que son Egipto y Qatar, fueron de los primeros en manifestar su rechazo abierto, ¿no? Habló de un suicidio selectivo, el gobierno egipcio, el gobierno. Estamos con problemas de conexión. Estábamos conversando con Daniel Crespo, experto en Medio Oriente y también académico. Estábamos conversando, de hecho, de lo que anunciábamos en titulares, este ataque israelí en Gaza. Lo tenemos, parece, de vuelta. Daniel, ¿nos escuchas? Sí, no desconocía que hubo un problema en la Ahora sí. transmisión. Nos estabas comentando, de Bueno, lo que hecho, yo nos estaba quedamos a la mitad de tu respuesta, de la segunda pregunta que te hice. Oh, perfecto. Lo que estaba manifestando es que evidentemente esto genera un problema. Esto no ayuda en la búsqueda de lograr esa mediación hasta antes del 15. De algunos de los países que parece que se fue la señal nuevamente. No, te escuchamos bien. Oh, perdón, mil disculpas. Justamente fueron Egipto y Qatar, ¿no?
El gobierno egipcio ha hablado de un asesinato selectivo, el gobierno catarí ha pedido una investigación internacional. También ha habido reacciones desde Líbano. No nos olvidemos que la situación en el sur del Líbano, norte de Israel, también es muy compleja. Las tensiones con Hezbollah, se habla de un ataque inminente después de lo sucedido la semana pasada, tanto en territorio libanés como en territorio iraní. Golpes quirúrgicos por parte de las fuerzas de defensa de Israel, tanto en Beirut como en Teherán. Entonces, un ataque de la naturaleza, el que se vio esta mañana, por más de que se trate de blindarlo bajo la justificación de que se trataba de un lugar utilizado por comandos de Hamas, no ayuda justamente en la búsqueda de tratar de encontrar el camino a una negociación efectiva. Exactamente, ni tampoco probablemente lo justifica. Me gustaría preguntarte específicamente por Estados Unidos y brevemente porque se nos va el tiempo. Estados Unidos dice estar profundamente preocupado por este ataque, pero al mismo tiempo es el país que más nutre de armas a Israel. ¿Cómo podríamos explicar o analizar esta dicotomía? Bueno, lo que pasa es que esto, digamos, por un lado va a lo que es el ejercicio diplomático, y por el otro va la geopolítica, ¿no? Entonces, existe una necesidad imperiosa de bajar las tensiones, pero también un posicionamiento geopolítico que tiene que quedar muy claro de que más allá de lo que se pueda negociar, existe un balance de poder en la región, que el hegemón, en este caso mundial, no va a pretender cambiar porque le es beneficioso. Bueno, eso evidentemente requeriría de un análisis mucho más profundo del que tengo en este momento, la posibilidad de hacer, pero hay que entenderlo de esa forma, ¿no? Por un lado está la vía diplomática, pero también hay que entender que la geopolítica como sí juega un papel importante y está al final del día en el trasfondo de la toma de decisiones. Los Estados Unidos tienen intereses, insisto, y va buscando la forma de precautelarlo de esa manera. Ahora, hay otra cuestión adicional y hay que entender que los Estados Unidos está en un periodo preelectoral, y sobre el futuro del papel de los Estados Unidos en este escenario del Medio Oriente, el escenario ucraniano, etcétera, obviamente pues también genera dudas de sus aliados y también sobre cómo la política estadounidense se va a reconfigurar a futuro. Bien, muy clara la información entonces. Conversamos con Daniel Crespo, experto en Medio Oriente y académico. Gracias por estar con nosotros en France 24 este sábado. Un gusto como siempre. Que tengas un buen día. Seguimos avanzando y continuamos ahora en el noticiero desde el Líbano. Este sábado un grupo de dolientes se despidió de Samer al-Haj, un alto funcionario de Hamas, asesinado por Israel el viernes. Al-Haj, un funcionario de seguridad de Hamas que trabajaba en un campo de refugiados cercano para palestinos, murió en el ataque aéreo israelí en los límites meridionales de la ciudad portuaria libanesa de Sidón, a unos 60 kilómetros de la frontera. En el funeral había miembros enmascarados del brazo armado de Hamas y las brigadas Al-Qassam portando armas. Continuamos con la guerra en Ucrania. Alrededor de 76.000 personas han sido evacuadas de la frontera en Kursk tras la sorpresiva ofensiva ucraniana en la región rusa. Luego del exitoso avance de las tropas, el presidente Volodymyr Zelensky publicó un comunicado oficial donde anuncia los esfuerzos del ejército para trasladar la guerra a territorio ruso. Escuchemos. Hoy, el jefe de defensa Syrskyi ha informado sobre nuestras acciones en la línea del frente y sobre empujar la guerra al territorio del agresor. Estoy agradecido con cada una de las unidades de nuestras fuerzas de defensa que lo garantizan. Ucrania está demostrando que realmente puede hacer justicia y garantizar exactamente el tipo de presión que se necesita sobre el agresor. Y en tanto, tras la ofensiva ucraniana, Moscú anunció el envío de refuerzos a la región de Kursk, donde afirma que lleva 5 días consecutivos combatiendo contra las tropas de Ucrania. Se han ordenado evacuaciones a ambos lados de la frontera. Ampliamos los detalles en el siguiente informe. En los alrededores de la ciudad rusa de Kursk se han montado campamentos improvisados como este. Las tiendas de campaña albergan a los evacuados de la región rusa, donde las tropas ucranianas llevaron a cabo una incursión transfronteriza luego de un ataque sorpresa lanzado el martes pasado. Rusia ha declarado el estado de emergencia en Kursk y ha enviado más artillería, tanques y sistemas de cohetes a la zona. Estos videos sin fecha publicados por el Ministerio de Defensa ruso muestran supuestamente a sus fuerzas en posiciones de combate en la zona fronteriza.
El sábado, el gobernador de la región de Belgorod anunció el lanzamiento de lo que denominó una operación antiterrorista en varias regiones fronterizas próximas a Ucrania. Anoche el Comité Nacional Antiterrorista de Rusia introdujo un régimen de operaciones antiterroristas en el territorio de las regiones de Kursk, Briansk y Belgorod. Eso significa que a partir de hoy habrá restricciones de circulación. Los informes indican que las tropas ucranianas están operando a más de 10 kilómetros dentro de Rusia, lo más lejos que ha avanzado Kiev desde que Moscú comenzó su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022. Este video, publicado en un canal de Telegram ucraniano, afirma mostrar a soldados ucranianos tomar el control de una instalación de gas en la ciudad rusa de Sudzha. La ciudad está controlada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. La ciudad está en calma. Todos los edificios están intactos. El presidente Zelensky ha evitado comentar directamente la situación, pero hay temor en las zonas ucranianas fronterizas de que Rusia contraataque. En esta ciudad ucraniana, situada a unos 13 kilómetros de la línea de combate activa en el este, un misil ruso alcanzó un supermercado el viernes, matando a varias personas e hiriendo a docenas más, según las autoridades ucranianas. Por su parte, las autoridades rusas aseguran que han evacuado a más de 76.000 personas en la región rusa de Kursk. Vamos ahora a Brasil. La investigación del accidente del avión de la aerolínea Voepaz en la ciudad de Vinhedo, cerca de Sao Paulo, mostró que la aeronave cayó unos 4.000 metros durante un minuto y que el número final de fallecidos es de 62. Es decir, una persona más que el recuento inicial. En principio se informó que 12 cuerpos fueron rescatados y posteriormente el gobierno de Sao Paulo actualizó la cifra a 21. Los bomberos recuperaron las cajas negras de la aeronave que están siendo analizadas para aclarar las causas del siniestro, que hasta ahora siguen siendo desconocidas. Por su parte, el presidente Lula decretó 3 días de luto nacional. Nuestra corresponsal en Río de Janeiro nos envió el siguiente reporte. Siguen las labores de rescate en Viñedos, la localidad donde ayer cayó un avión que mató a 62 personas. Hoy hemos sabido que el número de víctimas ha subido de 61 a 62 porque la compañía aérea Voepaz ha reconocido que no había incluido a una de las víctimas. Las tareas de rescate han seguido toda la noche a pesar del frío intenso y de la lluvia y ya han llegado a San Paulo, al Instituto Médico Legal, los primeros cuerpos para que se pueda proceder a la autopsia y al reconocimiento. Paralelamente, la policía está recogiendo muestras de ADN en la localidad de Cascavel, de donde salió el avión y donde residían la mayoría de los pasajeros. También han llegado a Brasilia las cajas negras del avión que fueron recuperadas ayer. El órgano responsable de la investigación pide prudencia. Es un trabajo lento que requiere meses y por eso no quiere apuntar de momento ninguna causa posible, a pesar de que ingenieros aeronáuticos independientes desde ayer dicen que podría haber sido causado el accidente por la formación de placas de hielo en las alas del avión. Finalmente han llegado desde Francia representantes del fabricante del avión para participar en las investigaciones y ofrecer ayuda logística. Cerramos este bloque de noticias. Sigan France 24, ya volvemos.